y ya. Nos dejó dos actividades para el Las que, lunes. las que mandan para el lunes. Sí. Listo, gracias. A todos ustedes, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido el día de hoy? Espero que muy bien. Vamos a iniciar nuestra clasecita. El día de hoy vamos a hacer explicación y en la segunda hora tenemos un taller ya montado en Classroom, ¿cierto? Esa actividad se les montó desde muy temprano para que ustedes la vieran, para que la pudieran solucionar, para que pues iniciaran la clase como inicia siempre a las 8 de la mañana. Bueno. Profesora, Dime. Una duda. Dime. ¿Será que yo le puedo entregar la actividad? ¿Para cuándo es la actividad? Hoy se supone que la van a entregar. Se la puedo entregar mañana, profe, que es que hoy tuve problemas con el internet y estoy en otra casa y no tengo el computador acá y la room acá. Dale. Entonces, listo. Gracias, profe. Dale. Entonces, vamos a iniciar con la circulación en protistas. Básicamente, aquí vamos a encontrar organismos como las euglenas. Las euglenas son estos organismos que están acá, ¿sí? Vamos a encontrar los paramecios, vamos a encontrar algas, ¿sí? Y ellos van a utilizar los mecanismos de circulación de difusión simple, facilitada y transporte activo, ¿cierto? En el transporte activo, pues las vesículas de transporte mediante el proceso de endocitosis y fagocitosis, que nosotros ya sabemos cuál es, y van a utilizar unos motores moleculares que van a transformar la energía en movimiento, ¿listo? La generación de movimientos en el citoplasma van a generar corrientes citoplasmáticas y van a permitir la entrada de oxígeno a la mitocondria. Espérenme ahí porque ahora se me trabó esta cosa. No, porque eres así. ¿Ustedes sí me están viendo la pantalla? Sí, señora. Señora. Ahora, pues, ya. Ay, no. Espérenme porque mi PowerPoint no responde. Espérenme en un momento, yo cierro la cámara a ver si me responde. Profe, eso es el mundo que se conspira para no hacer clase. Sí, es el mundo en conspiración para no tener clase. Sí, profe, gira en torno a nosotros. Dios mío. Profe, en lo que nos subiste en las imágenes que toca copiar en el cuaderno, ¿también tenemos que dibujar lo que sale ahí? Sí, nene. Bueno, espérenme porque se me quedó. Yo voy a cerrar. Esperen, dejo de compartir pantalla y cierro ese PowerPoint a ver si nos deja porque, ay, Diosito. Es que el internet está fallando hoy harto, profe. Hoy, todos los días y toda la semana, qué horrible. Listo, entonces vamos a tener en hongos se va a realizar en hongos unicelulares, ¿no? Como la levadura, como los hongos que están en nuestro cuerpo, que son hongos parásitos, ¿sí? Se va a realizar por medio de difusión. Nosotros ya sabemos cuál es la difusión, ¿no? Simple y facilitada. Por eso primero explicamos transporte de membrana para poder entender cómo se da la circulación en estos organismos. En hongos pluricelulares, que son hongos macromicetes, se alimentan mediante absorción directa de los alimentos que están en donde. Profe, Dime. perdón la demora, es que estaba en la tienda. Discúlpeme. Tranquilo. Entonces, en los alimentos, esos se van a disolver mediante enzimas. Estas enzimas que secretan los hongos van a permitir como ese intercambio que sea por medio de difusión simple y pues básicamente depende de materia orgánica en descomposición para el mantenimiento del hongo como tal, siempre. Las hifas son las que vendrían absorbiendo estos nutrientes que están dispuestos en ¿qué? En toda la materia degradada.
¿listo? Por parte de los hongos pluricelulares. Vamos a tener aquí que si no presenta septas, el hongo va a llamarse cenocítica, y si presenta septas, pues septada. Estas septas no solo intervienen en el proceso de circulación en los hongos, sino también intervienen en el proceso de la formación de esporas para la reproducción. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Oiga, ¿cómo así? Porque hasta ahora están ingresando. ¿Está malo el internet allá en el barrio ustedes? Profe, malísimo. Ah. Bueno. Pues yo porque me tuve que venir donde mi tía, porque si no, no hubiera estado en clase. Entonces, ¿cómo se dan estos procesos de nutrición en las plantas, chicos? Básicamente, pues en las plantas de organización talófitas, estas son las plantas que son muy sencillas, ¿sí? Que no van a presentar ningún tipo de, digamos, de nervadura, ningún tipo de complejidad. Son los musgos y tiende a ser musgos, básicamente, ¿sí saben qué es el musgo? Sí. Sí, señora. Entonces tienden a ser todos como el musgo. Si ustedes miran el musgo, pues no va a presentar flores, tampoco va a presentar, obvio, sí, estructuras reproductivas, pero no tan complejas y tan demarcadas como las que presentan otro tipo de plantas. Vamos a tener las plantas cormófitas. Las plantas cormófitas se van a dividir en plantas sin semilla y en plantas con semilla. Las plantas sin semilla vamos a encontrar los helechos, la cola de caballo, el pasto, ¿sí? Que son plantas que no van a producir semilla y que son plantas que no son tan estructuradas. Y en las plantas con semilla vamos a presentar las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas van a ser las plantas que van a poseer una semilla, pero una semilla desnuda, una semilla descubierta. Y las angiospermas son las que van a presentar una semilla cubierta, que son las que nos regalan los frutos, ¿cierto? Y obvio van a ser mucho más complejas y más estructuradas que las plantas talófitas y que las plantas sin semilla, ¿listo? Entonces, en las plantas de organización cormófita van a presentar órganos específicos como las raíces, en las cuales se va a absorber el agua y los minerales del suelo. Las hojas, a través de unas estructuras que se llaman estomas, ¿sí? Van a permitir la entrada de dióxido de carbono y se van a comunicar con los vasos transportadores de la savia bruta y la savia elaborada, que sería el xilema y el floema, lo que va a permitir la circulación de todos los nutrientes a partir de la planta. Mediado durante el proceso de, digamos, de nutrición que realizan las plantas o el proceso de formación de alimento, que se conoce como la fotosíntesis. ¿Listo? Profe, hable más despacio que no entendí. Ah, ok, claro que sí. Sí, profe, igual. Entonces voy a volver a repetir esa parte. Entonces, chicos, vamos a tener dos tipos de plantas, ¿no? Las talófitas y las cormófitas. Las talófitas vienen siendo unas plantas muy sencillas, demasiado sencillas, y pues enfrente a las cormófitas muy sencillas. En esta la gran variedad que vamos a encontrar son los musgos. En las plantas cormófitas vamos a encontrar plantas sin semilla y plantas con semilla. En las plantas sin semilla vamos a encontrar lo que son los helechos y los pastos. Y en las plantas con semilla, las gimnospermas, que van a ser plantas que poseen una semilla desnuda, y las angiospermas, que van a ser las plantas que pues ya poseen una semilla protegida o cubierta por una carnosidad que se le conoce como fruto. ¿Listo? ¿Cómo se da el proceso de nutrición en las plantas? El proceso de nutrición de las plantas se da por un órgano que ya está estructurado y especializado para esto, que se conoce con el nombre de raíces. Las raíces van a permitir la entrada de nutrientes que descienden del suelo, o sea, que provienen del suelo. Y los estomas, que están ubicados en las hojas de las plantas, que son como, es que no, bueno, hay que hacer un laboratorio para ver estomas, pero no se podrían ver a simple vista, ¿sí? Pero vienen siendo como unos huequitos que tiene la planta, y esos huequitos van a permitir la entrada de agua, de dióxido de carbono y de rayos solares, ¿sí? Estas se conocen con el nombre de savia bruta, porque no es una savia que se haya procesado ni se haya convertido en unas moléculas menos complejas para nutrir la planta. Se conoce como savia bruta y es transportada por el floema,
¿sí? Que es un vasoconductor que hace parte pues del sistema circulatorio, en este caso de las plantas. Y el xilema va a transportar la savia laborada, que es la que ya es resultante del proceso de la fotosíntesis. ¿Listo? Eso fue lo que les expliqué ahí. Dime, Alan. Usted nos dijo que hay plantas que necesitan más cosas que las otras, ¿cierto? Entonces, las plantas son como unas memorias que saben que necesitan y saben cómo obtenerlo. Claro, obvio. De hecho, todas las plantas se comunican mediante señales eléctricas, toda la planta. La única parte de nosotros seres humanos que tenemos la capacidad de razonar que se comunica a través de choques eléctricos es el cerebro. De resto, nada más. Y las plantas se comunican a través de choques eléctricos. Solo las plantas. O sea que si ellas necesitan aire, necesitan agua y donde están no hay agua, ¿se mueven hasta ellas? Pueden, ¿sí? Si el agua no está muy lejos y de pronto no es un Pero periodo de no se una mueven. sequía muy desértica, ellas pueden Se mueven las raíces. prolongar las raíces para que lleguen a los afluentes de agua y empezar a obtener el agua. De hecho, vean, se cree que la planta madre, se cree no, en un estudio que hace un botánico de una universidad por allá de otro país, ¿sí? Él nos comenta que las plantas, como tal, la planta madre tiene la capacidad de generar, como les dijera yo, digamos que si a una planta hija le falta sodio, le falta potasio, le faltan nutrientes, ¿sí? La planta madre, por medio de las raíces, es capaz de alimentar a esa planta hija, de pasarle los nutrientes. Y es por eso que las plantas, por medio de la tierra, se comunican a través de las raíces y las raíces son las que permiten que ellas hagan intercambio de nutrientes. O sea, profe, que digamos hay una planta grandísima, ¿cierto? Entonces Yes. ella tiene varias ramitas y a los lados hay flores chiquitas. Entonces, si ve ella la sequía tan horrenda que hay, ella las estira para poder recoger agua y se las manda a ellas. Sí, podría ser. Sí, señores, sí lo haría. Si son hijas y si están muy cercanos, sí, sí lo haría. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, eso fue. Ahora sí me entendieron, Sofi Pinzón. Profe, digamos, los choques eléctricos, digamos, en los árboles, que hay veces que, digamos, que dicen que abrazar a un árbol tiene como que lo relaja. Se le ¿Eso quita el tiene que ver cansancio. con eso de los Le choques quita el cansancio. eléctricos? Sí, eso está también mediado por los choques eléctricos, pero también por la concentración de oxígeno que entra de manera tranquila, ¿sí? O sea, como tantos niveles de oxígeno tan limpio y tan puro es lo que permite que todos los procesos del cuerpo se hagan de una manera, pues, chévere, amena, bonita, y al hacerse de esa manera chévere, amena, bonita, pues, se sienta la tranquilidad y la paz de la respiración. Es por esto que ahí, ¿ustedes han escuchado del yoga? ¿Del yoga? Sí, señora. Obvio. Por Sí, eso señora. creo que lo más importante ¿Se del estira? yoga, ¿sí? Es Para la gente, relajarse. más que relajarse, es poder controlar la respiración, ¿sí? Porque si yo puedo controlar la respiración, yo puedo controlar mi organismo y mi organismo puede entrar en un proceso de relajación. Pero lo que tengo que hacer es controlar mi respiración, ¿sí? Y digamos, la naturaleza provee oxígeno puro, ¿sí? Y al proveer ese oxígeno puro, pues puede generar, ¿sí? En nosotros esa sensación de tranquilidad o esa sensación de oxigenación Por en eso. todo el organismo. Sí, Por eso es que se ensaya como en los bosques, pues yo he visto que el yoga se ensaya por allá en lugares como bosques, tranquilos, o sea, La vegetación. o sea, oxígeno, me trabé, para, o sea, tener oxígeno, o sea, como más tranquilo. sí, para estar Para más oxigenar tranquilo. el cuerpo. Para no respirar el oxígeno en la ciudad. Para poder respirar un oxígeno más puro. Eso era lo que quería decir, pero es que no me salía. Bueno, entonces, chicos, en esa imagen que estamos viendo ahí, ¿sí ven estas estructuras que están acá? ¿Amarillitas? Sí, señora. Eso se le señora. conoce con el nombre de estomas. Esos son los estomas. Esos estomas van a permitir el intercambio gaseoso, la entrada de agua a la planta y la entrada de luz,
¿sí? Entonces aquí dice, intercambio de gases, dióxido de carbono y oxígeno, el vapor de agua se intercambia con el medio a través de los estomas de las hojas. Entonces, estas partes de las hojas que están, ¿sí?, en todas las plantas tienen esas funciones de permitir la entrada de luz, de permitir la entrada de vapor de agua o agua en este caso, ¿sí? Y hacer el intercambio gaseoso, permitir la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno como producto de desecho para la formación de alimento de ellas. También vamos a tener que la utilización de compuestos orgánicos son elaborados para obtener la materia prima, la energía que permite a la planta que viva, ¿sí?, a través de un proceso que se llama metabolismo celular, ¿sí?, que produce y está muy relacionado a la respiración, que se conoce vulgarmente con el nombre de fotosíntesis. ¿Listo? Pues básicamente a través de ese proceso la planta va a tener energía, pero no solo energía, sino también va a tener materia y lo que le va a permitir pues vivir y estar en vitalidad. Vamos a tener que la fotosíntesis es un proceso bioquímico que se realiza en los parénquimas clorofílicos de las hojas, por eso es que las hojas tienen color verde porque poseen clorofila, que es el, digamos, producto resultante a nivel interno como tal de la digestión que realizan o de la alimentación que realizan estos organismos. Vamos a ver, por eso que van a tener tallos verdes, hojas verdes, y pues básicamente van a utilizar la energía del sol para obtener materia orgánica a partir de materia inorgánica. ¿Cuál es la materia inorgánica que ingresa? Todo lo que es sodio, potasio, calcio, hierro, luz, agua y dióxido de carbono, entre otras, ¿no? Vamos a tener que el transporte de la savia elaborada se va desde los vasos conductores hasta pues las hojas. Básicamente aquí es donde ya se hace el proceso de la fotosíntesis, donde ya se ha realizado el proceso de la fotosíntesis y se desplaza desde las raíces hasta las hojas, ¿sí? Porque ya se generó el producto de nutrir la planta como tal. Vamos a tener que, pues ahí, esta estructura que está acá nos interviene en el caso de esta planta y ayuda al proceso de eliminación y desecho de sustancias tóxicas que puedan dañar, en este caso, la planta. Y pues que la savia bruta, en este caso, se transporta por medio del xilema desde las hojas hasta las raíces. ¿Para qué? Para aquí ser fotosintetizada y enviada desde las raíces hasta las hojas. Vamos a tener que, pues, esa incorporación de nutrientes se da a través de la absorción de las raíces en los nutrientes que pueda tener el suelo. Por eso es muy importante nosotros siempre generar abono o generar un suelo fértil para que la vida de las plantas, para que la flora se pueda dar. ¿Listo? Por acá tenemos el xilema y el floema. El xilema y el floema son bastante importantes de tener en cuenta y son bastante importantes de, digamos, de saber en este proceso que es el transporte, ¿no? El floema, básicamente, perdón, el xilema va a transportar en un solo sentido, ¿sí? Va a transportar agua y minerales. Aquí no va a haber paredes entre las células porque las células ya están muertas, ¿sí? Y estas paredes son de un líquido, de una sustancia que se llama lignina, ¿listo? ¿Y qué va a pasar aquí? Agua y minerales. En el floema, ¿sí? Vamos a pasar Pues la el agua. lignina Dime. es como la savia que cuando se le rompe una hoja a un árbol o a una planta es blanca. No. Ellas son verdes por lo que hacen proceso de fotosíntesis y hacen, y pues fomentan la clorofila. ¿Sí me hago entender? O sea, ellas son verdes porque presentan algo que se llama clorofila y eso tiene un metabolito No, sí, profe, secundario. pero yo estoy diciendo que Es que no te entiendo bien. savia que dice que no por donde él tuvo que se transportar, que usted dijo, es la savia, es la- No, yo no le entiendo, se te está bugueando. Es como un robot. Se le entiende súper Pero mal. eso se llama ser moderno, porque ya uno habla como un robot. Se bugueó.
Bueno, ahorita que vuelva, pues le respondemos. Bueno, entonces, vamos a tener que el xilema va a transportar agua y minerales y el floema va a transportar agua y alimento, ¿listo? El floema sí se puede, digamos, lo que queda acá, que es la savia elaborada, se puede transportar en ambos sentidos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿listo? En el xilema simplemente va de hojas a raíces, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Entonces, la absorción en plantas cormófitas, ¿cierto? Ya, ay, no, mentiras, acá. Xilema y floema. Entonces, nutrición en plantas, aquí, nutrición en plantas briófitas. No olvidar, muy importante, que los briófitos suelen ser mucho menos complejos que los cormófitos, ¿listo? Entonces, estos son vegetales estructuralmente muy sencillos, van a carecer de tejidos conductores, o sea, no hay xilema y floema en este caso, no hay esa estructura, ¿cierto? Sí van a presentar raíces como tal, pero, perdón, no van a presentar raíces ni tallo, ellas se van a fijar al sustrato, qué pena, ellas se van a fijar al sustrato, ¿sí? Y tienen algo que son como raíces falsas, por decirlo de esta manera, que se conocen con el nombre de rizoides, ¿sí? Que pues van a corresponder a esas falsas raíces, cauloides, falsos tallos y filoides, falsas hojas, ¿sí? Todo esto no es como, digamos, similar a los tallos, a las raíces y a las hojas, pero cumplen funciones parecidas, ¿cierto? Por eso se les habla como falsos, se les reconoce como falsos. Al no poseer esas estructuras tan especializadas, pues básicamente ellos absorben los nutrientes, ¿sí? Y las sales minerales por difusión del medio que les rodea. Por eso ellas siempre tienen que tener un sustrato que les dé las condiciones ambientales como tal para poder vivir. Y el intercambio de gases lo realizan directamente por difusión, que se dan entre las células, ¿listo? Y el transporte de sustancias, pues básicamente se da por difusión simple, para que lo tengan en cuenta. O sea, ¿qué es lo que utilizan las plantas para la circulación y para nutrirse? El proceso de difusión, en este caso, la simple o la facilitada, de acuerdo a las moléculas o a los minerales que se quieran dejar ingresar en el organismo como tal. Bueno. Profe, esa diapositiva tú no la subiste, ¿cierto? No, esa no. Es que no sé ahí cuál está le en subí, es que de Classroom. pronto no creía que alcanzara a explicarles tanto, pero bien. Estamos bien. Yo ahorita se la subo, ahorita se la subo. Grupo sí es chévere. ¿Ah? Es que con este grupo es chévere. Sí, ustedes son chéveres. A mí este grupo sí me gusta, la verdad. Bueno, entonces, absorción en plantas cormófitas. Entonces vamos a tener que los nutrientes que reciben las plantas se van a dividir en dos grandes grupos, ¿no? Los macronutrientes y los micronutrientes. No olvidar pues que básicamente los macronutrientes pues van a tener, digamos, un transporte mucho más complejo que los micro por su tamaño. Entre los macronutrientes tenemos el azufre, el calcio, el fósforo, el magnesio, el potasio, el nitrógeno. En los micronutrientes tenemos hierro, boro, cloro, cobre, manganeso, molibdeno y zinc. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Que todo esto hace parte de un suelo fértil. De hecho, en un suelo que usted encuentre todos estos nutrientes, es un suelo que va a ser eficaz o muy productivo para poder plantar, ¿sí? Y generar vida en este espacio. ¿Listo? Entonces, para los macronutrientes se va a hacer en cantidades relativamente grandes, aproximadamente acerca del 0.05 del peso como tal en estos nutrientes. Y los micronutrientes se necesitan de cantidades Profesor, lo muy escuché entrecortado. Su internet. Ese es su internet. Entonces están los micronutrientes en ese caso, que son los que pues no van a tener, digamos, sustancias o cantidades tan grandes, sino sustancias o cantidades muy pequeñas, y también se les conoce como con el nombre de oligoelementos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuentica. Por aquí, por este ladito, vamos a tener la absorción de agua. La absorción de agua se da a través de la membrana celular, que pues es una barrera semipermeable que va a separar el interior del exterior de la célula y pues que va a atravesar la selección de nutrientes
Básicamente, no cualquier nutriente puede ingresar a la planta porque ustedes saben que no todos los nutrientes pues vienen a ser beneficiosos para todas las plantas y junto a ellos también pueden de pronto virus o bacterias o algunos hongos hacerse pasar por marcadores parecidos moleculares a esos nutrientes e ingresar a la planta y dañarla, ¿sí? Por eso es que ellos tienen que tener como también un proceso de filtración para que no hayan patógenos o agentes externos que puedan dañar el organismo como tal. ¿Listo? Básicamente, pues esto se hace por un proceso que se conoce como ósmosis, que es el proceso por el cual se regula el agua en todos los organismos vivos. Nosotros ya sabemos que tenemos ósmosis isotónica, hipertónica y hipotónica, según las cantidades de agua que se estén intercambiando. Básicamente, pues la raíz es la que viene absorbiendo el agua, pero los estomas también permiten el ingreso y la salida del agua de la planta, ¿listo? Pero directamente la absorbe y la intercambia las raíces. Esta zona donde se hace el intercambio del agua se llama zona pilífera, está formada por células epiteliales con pelos que son muy absorbentes y las paredes son muy delgadas de estas tipo de raíces, ¿listo? Y pues al ser muy delgadas y al no poseer una capa que se llama cutícula, que es como una capa de suber o de grasa que no permite pues mucho el intercambio de agua, al no poseerla pues sus paredes van a ser muy delgadas y el proceso de ósmosis va a ser mucho más efectivo. ¿Listo? Chicos, ahorita no volvemos a ingresar a la reunión porque ahorita yo tengo una reunión de profesores y me toca salir a ella. Y entonces, Paulita, ¿qué? Pues el taller, no, pues nada, yo creo que ya quedarían ahí pues finalizando el taller y ese tipo de cositas. Profe, ¿puedes decir las diapositivas que faltan? ¿Algunas? Dime. Profe, es que pues ya se acaba esta clase y ustedes tienen reunión y entonces para nosotros la otra clase no Pero es que hay. ahorita ustedes tienen descanso. Sí, estamos en descanso. Sí, y después tenemos química por Classroom y tenemos después química por Zoom. Ah, sí, perdón. Entonces, La la absorción de... puede estar por media hora nomás. Sí, pues es que ahorita tengo reunión exactamente a las 1:40 y pues faltan 5 minutos. Bueno. Entre profe iba que se le cayó el internet. Hermosos, me encantaría, pero no puedo. Me toca entrar. Bueno, entonces, vamos a tener que la absorción de sales minerales, chicos, se realiza en forma de iones mediante el transporte activo. Ustedes ya saben, endocitosis, fagocitosis y pinocitosis, donde lo que vamos a hacer es un gasto grande de energía para poder ingresar las moléculas. En este cuadro que está aquí nos dice cómo se absorbe el dióxido de carbono y cuáles son las funciones moleculares principales, ¿cierto? Y los nutrientes. ¿En qué? En las plantas. ¿Cuáles son los oligoelementos, que en este caso serían los micronutrientes, y los otros que están fuera de la tabla, los macronutrientes? ¿Ustedes qué van a hacer? Leer muy bien esa tabla. Yo ahorita les subo, creo que ni esta no la tienen. ¿Esta la tiene? ¿Desde dónde no le subí las diapositivas? Usted no subió desde donde sale proceso de nutrición en las plantas. ¿Acá? ¿Esa? Ajá, Esa no la subí. esa ya. Esa ya. Esta no. No, esa no. De ahí ya no subiste nada más. Listo. Entonces ya ahorita ya salgo de aquí, yo les envío, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores van a afectar que se absorba el agua? La temperatura, ¿sí? Va a favorecer ese metabolismo celular y va a incrementar la absorción de agua. En temperaturas bajas, la absorción de agua va a disminuir. ¿Listo? Va a disminuir. En temperaturas altas va a aumentar. ¿Por qué? Pues por la aceleración del metabolismo del organismo como tal. La disposición de agua que haya en el suelo, si hay harta disposición de agua, pues la planta va a intentar absorber harta agua, por eso las plantas hay veces pueden hacer un proceso hipertónico, sus células pueden colapsar y pueden morir ahogadas si les echamos mucha agua, ¿sí? Y también la capacidad que tenga el suelo para retener básicamente esas cantidades de agua. Las plantas se pueden morir ahogadas o las plantas se pueden morir de secas, por eso pues hay que regularles los niveles de agua que ingresan, ¿sí? Como tal a la planta.
El transporte de la savia bruta se da a través del xilema, donde pues se transporta agua y sales minerales. Las raíces pues absorben este tipo de nutrientes y lo van a llevar básicamente hacia el tallo y del tallo hacia las hojas en el momento de que se vaya haciendo o se realice ese proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Que es muy importante para la nutrición de la planta. El mecanismo de transporte de la savia bruta, vamos a tener que se da al interior de unas estructuras que se llaman las traqueidas, ¿sí? Las traqueidas son unas células alargadas con paredes gruesas, ellas van a formar los tubos del xilema y del floema y pues van a permitir, ¿sí? La comunicación y toda la circulación a través de la planta como tal. Vamos a tener que 4 procesos para ese proceso de transporte como tal. Cohesión y tensión, que es la unión fuerte de las moléculas de agua, es cuando las moléculas de agua se fijan de manera fuerte para pues hacer el proceso. La transpiración, que es la generación de presión por evaporación del agua. La capilaridad, ¿sí? Que se da gracias a las traqueidas y pues básicamente es medida por la cantidad de agua que se pegan, ¿cierto? A la pared del xilema. Y la presión radicular, que se da por la continua entrada de agua, ¿no? El continuo paso y salida de agua. Por eso es que es importante tampoco echarle tanta agua a la planta y tampoco tan poquita, porque como ya todo el tiempo está en esa comunicación directa entre la salida y entrada de agua, podemos terminar ahogando las plantas como tal. Chicos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, No, señora. Ahora, ¿No? No, señora. Hasta ahí vamos entendiendo todo, vamos entendiendo cómo se da la circulación en las plantas, que lo más importante acá en este proceso de circulación en las plantas es el xilema y el floema y lo que transportan este tipo de vasos conductores que están hechos en su gran mayoría por células y tejido que se encuentra muerto, y por eso este tejido que se encuentra muerto pues suele ser un tejido grueso y un tejido fuerte. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, mis amores. Entonces, niños, como no tienen ninguna pregunta y yo ya exactamente ya tengo que entrar a la reunión y tras el hecho me están pidiendo una información que no he enviado porque pues he salido de una clase a otra, entonces voy a terminar la clase ahí porque voy a entrar a la reunión y les envío un abrazo y un beso a todos ustedes. Muchas gracias por la clase. Ustedes siempre me han caído muy bien. Y me encanta trabajar con ustedes, por eso trabajo proyecto con ustedes. Bye, bye, los quiero mucho, chau, chau. Chao, chao. Chao.